vamos a considerar algunos aspectos importantes relacionados con la utilización de algunos materiales que tradicionalmente se vienen utilizando para el control de la acidez de los suelos. Haciendo un poco de remembranza, recordando lo que planteamos en el conversatorio pasado relacionado con el origen de la acidez, es importante concretar que el gran causante de los procesos de acidificación del suelo es la precipitación, es la lluvia. Esta lluvia genera procesos de lixiviación, de lavado. Ciertos iones, ciertos elementos químicos del suelo se lavan, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, como el sodio. Al lavarse estos elementos, hay la tendencia a que se acumulen otros. Y el complejo de cambio estaría siendo saturados por estos elementos que permanecen. Y estos elementos que permanecen, destacamos el aluminio, destacamos el hierro. Y en la medida en que tengamos mayor cantidad de aluminio y hierro por procesos de lixiviación, por procesos de meteorización, estos elementos, al sufrir procesos de hidrólisis, van a aumentar en altas cantidades las proporciones de H+ en el suelo. Y en la medida que tengamos una gran concentración de H+ en el suelo, el pH tenderá a disminuir. Cuando hablamos de pH, estamos hablando del potencial de hidrógeno, de la actividad del hidrógeno. La actividad del hidrógeno en solución, en forma biodisponible. Entonces reafirmamos que los suelos se acidifican por las altas concentraciones, por las altas cantidades de aluminio disponible. Y vamos a tener altas cantidades de aluminio por procesos de lixiviación, de lavado, debidas a un exceso de precipitación. Y eso es una condición muy general de los suelos tropicales. Entonces así es muy importante diferenciar entre los tipos de acidez que encontramos en el suelo. Y vamos a destacar la acidez activa, que la medimos, la valoramos, la cuantificamos cuando tomamos el pH del suelo. Sumado a la acidez activa, vamos a tener la acidez intercambiable. Y esa acidez intercambiable es debida al aluminio. En la medida en que el pH tiende a aumentar, quiere decir que la concentración de OH- tiende a ser mayor. Si la concentración de OH- es alta, ese OH- puede reaccionar con el aluminio. El aluminio es un catión con carga positiva. El OH- es un anión con carga negativa. El exceso de OH- implica una reacción con el aluminio y la formación de una sal, un precipitado. Por eso, en la medida en que el pH de los suelos es alto, no vamos a encontrar aluminio en forma biodisponible, porque todo el aluminio estará en forma precipitada, no disponible. Es así que cuando el pH de los suelos es muy bajo, habrá que aplicar OH- para aumentar la concentración de estos y balancearlo con la concentración de H+. Adelantándonos un poco, ¿quién aporta estos OH-? Todas las cales, que son los materiales rutinariamente utilizados para el control de la acidez del suelo.
si el gran responsable en los procesos de acidificación del suelo es el aluminio, si se inmoviliza, si se deja no disponible el aluminio, pues estaré controlando la acidificación del suelo. Entonces, por un lado tenemos una tendencia a aumentar la concentración de OH-, pero también a inmovilizar, a dejar en forma no disponible las cantidades de aluminio, porque estamos insistiendo que el gran responsable en los procesos de acidificación del suelo es el aluminio. Esto lo evidenciamos en unos análisis de suelo. Cuando tomamos una muestra y la enviamos al laboratorio, ¿qué queremos que el laboratorio nos analice? Algunas propiedades químicas, es decir, la concentración de ciertos elementos nutrientes en la fase líquida, es decir, en forma biodisponible. Entonces, cuando tenemos pHs bajos por debajo de 5,5, podemos estar seguros de la alta actividad del aluminio intercambiable, con las grandes repercusiones que tiene el aluminio en el crecimiento y desarrollo vegetal. pHs bajos implica aluminios altos, alta biodisponibilidad de este elemento. Y vamos a encontrar correlacionado a las altas cantidades de aluminio, bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio, fósforo, por lo que se ve comprometida la fertilidad y la capacidad productiva del suelo. Entonces, cuando estamos hablando de agricultura, cuando estamos hablando de agronomía, un primer escalón en desarrollar la actividad agronómica, la agricultura, implica el control de la acidez relacionada con el aluminio. Lo primero que hay que hacer es neutralizar el aluminio para impedir esa hidrólisis del aluminio, que es finalmente la que aumenta la concentración de H+ en el suelo. Tiene implicaciones la acidez activa y la acidez intercambiable. El pH afecta el crecimiento vegetal. En esencia, la concentración de H+ no es el determinante, no es el que genera un efecto nocivo, pero el pH afecta la disponibilidad de los diferentes elementos nutrientes. Si se afecta la disponibilidad de esos elementos nutrientes, pues la planta no los va a poder absorber porque no están en forma biodisponible. Y si no están en forma biodisponible, entonces habrá que ajustar el pH. Ajustar el pH para que los elementos estén en forma biodisponible. ¿En qué rango de pH voy a tener la mayoría de los elementos en forma biodisponible? En términos generales, de 5,5 a 6,5 a 6,8 es la ventana de pH más idónea, más adecuada para la agricultura, para la producción de alimentos, para la producción de cultivos, para la seguridad alimentaria. pHs por encima de 7 generan deficiencias de muchos elementos nutrientes, particularmente de elementos menores y de fósforo. pHs por debajo de 5,5 genera igualmente deficiencias de fósforo, deficiencias de bases, alta disponibilidad de elementos menores, alta disponibilidad de metales, con los riesgos toxicológicos asociados a esto. La saturación de aluminio afecta el crecimiento y el desarrollo de las raíces. Afecta la actividad microbiana, afecta la movilidad iónica de los diferentes elementos nutrientes. Entonces, es así que le pedimos por favor a los que tengan el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Muchas gracias. Decíamos que las altas concentraciones de aluminio
van a generar inconvenientes, porque el aluminio inhibe el desarrollo radical, la producción de raíces. Y al no haber raíces, pues la planta se va a ver impedida en los procesos de absorción de nutrientes. Igualmente la actividad biológica, los microorganismos, su mayor expresión está en rangos de pH muy ajustados para poder garantizar su funcionamiento y su expresión. Entonces, al existir altas cantidades de aluminio y bajos pHs, se va a ver comprometido el crecimiento vegetal. En este esquema que presentamos acá, vamos a tener una planta en condiciones A, B, C y D, donde vamos a encontrar mayor contenido de aluminio, es la condición C, donde la planta no crece adecuadamente. ¿Y por qué no crece adecuadamente? Porque el alto contenido de aluminio va a afectar el desarrollo de raíces y al mismo tiempo va a limitar la absorción de los elementos nutrientes. Entonces, ¿en qué condición necesitamos? En una condición A, donde la planta pueda crecer adecuadamente y tenga la posibilidad de absorber la generalidad, la totalidad de los elementos nutrientes que ésta necesita. Entonces, reiteramos la necesidad, la imperiosa necesidad de controlar la acidez activa y la acidez intercambiable para mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo vegetal, para tener una agricultura de mayor rendimiento y mayor productividad. ¿Para qué aplicar enmiendas? Una enmienda es un material que mejora, que acondiciona el suelo. En términos generales, los materiales para controlar la acidez activa e intercambiable se han denominado como enmiendas. Entonces puedo tener enmiendas orgánicas o puedo tener enmiendas inorgánicas. Las cales generalmente son enmiendas de carácter inorgánico. ¿Por qué se hacen aplicación de estos materiales? Para aumentar el pH, para precipitar el aluminio, para que el aluminio no esté en forma biodisponible, para corregir la acidez del suelo, para mejorar las propiedades físicas del suelo. Si el suelo se descompensa en su pH, va a tener tendencia a la desagregación. Si el suelo se desagrega, vamos a tener mayor tendencia a la erosión, a perder el suelo por procesos erosivos. Si el suelo no está bien agregado, después de la lluvia, después del aguacero, el suelo terminará completamente desagregado y comprometiendo sus propiedades físicas. Si se comprometen sus propiedades físicas, el suelo perderá la capacidad de retención de humedad. Si el suelo no retiene humedad, se verá comprometida su capacidad productiva, porque el elemento, el factor que más limita el desarrollo de cualquier organismo vivo, incluyendo las plantas, es el agua. Debo mejorar las propiedades físicas del suelo para poder albergar organismos vivos y para que las plantas tengan el almacén y el depósito que debe ser el suelo para absorber los elementos nutrientes que requiere. Algunas enmiendas que se utilizan tradicionalmente son las cales, el yeso, los silicatos, roca fosfórica, materiales orgánicos compostados. Todos estos materiales controlan la acidez intercambiable, es decir, el aluminio, y al controlar la acidez intercambiable, ese aluminio no sufre la hidrólisis y no produce H+, y quiere decir que el pH no disminuye. Entonces, todos estos materiales han sido tradicionalmente utilizados para controlar la acidez de los suelos. Lo que más tradicionalmente se utiliza son las enmiendas minerales, que son las cales.
La cal no es más que un mineral que se llama calcita. Esa calcita es un mineral que se obtiene de yacimientos relacionado con rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias se muelen, se pulverizan, se hace algún proceso de purificación, se empacan y se venden. Estas enmiendas son cualquier sustancia o producto que está relacionado con el control de la acidez del suelo y que pretenda mejorar las propiedades físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo. Las enmiendas no se consideran abonos. Los abonos, recuerden que son esos materiales que aportan uno o más de los nutrientes que las plantas requieren. Las enmiendas se utilizan para corregir el pH y disminuir el aluminio intercambiable. ¿Qué enmiendas se utilizan? Las que planteábamos anteriormente. Cales, yesos, silicatos, rocas fosfóricas, materia orgánica. Esos materiales son los que rutinariamente se vienen utilizando, se hacen aplicaciones para corregir el pH y la disponibilidad del aluminio intercambiable. Generalmente todas estas enmiendas son minerales de los cuales se identifica la veta, se identifica el yacimiento y se hace una extracción de esos materiales. Extraerlos, molerlos y empacarlos. El nivel de procesamiento que tienen realmente es bastante bajo. El encalamiento implica la aplicación de algún tipo de cal para neutralizar parcial o totalmente el aluminio intercambiable del suelo. No siempre hay que neutralizar la totalidad del aluminio. Algunas plantas tienen cierto nivel de tolerancia frente al aluminio, entonces no se requiere hacer la neutralización completa, pero habrá que conocer cuál es el tipo de planta, cuál es el tipo de cultivo y en qué tipo de suelo, con qué concentraciones de aluminio estamos sobrellevando ese cultivo. Los materiales que más se utilizan en el control de la acidez son la cal agrícola, que es una calcita, es una roca sedimentaria. Esta calcita se puede someter a un proceso de temperatura, de calor, y sacamos CO2 de acá. Del CaCO3, al sacar CO2, voy a tener el óxido de calcio. Entonces concentro el material. Y este óxido de calcio es lo que conocemos como cal viva. El efecto neutralizante y encalante es mucho mejor que la cal agrícola o que la calcita. Cuando tengo el óxido de calcio y lo hidrato con agua, obtengo el hidróxido de calcio, que es la cal apagada. Y similar a la cal agrícola, que es la calcita, tenemos la cal dolomita, que también es una roca sedimentaria tipo dolomía, que tiene carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Entonces, estos materiales son los que rutinariamente se utilizan, se han venido utilizando en el control de la acidez de los suelos. La cal agrícola, por su precio, por sus volúmenes, implica una utilización bastante alta de estos materiales, lo cual tiene ciertas implicaciones en el suelo. Decíamos que para controlar la acidez del suelo implicaba balancear la concentración de H+ y la concentración de OH-. Entonces, cuando utilizo el carbonato de calcio, la cal agrícola, estoy generando a partir de esa cal agrícola los OHs necesarios para que estos OHs reaccionen con el aluminio. Al mismo tiempo que el carbonato de calcio aporta OHs, pues obviamente aportará calcio en altas cantidades. El 40% de la cal agrícola es calcio.
Este calcio puede generar un proceso de intercambio con el aluminio para que el calcio quede retenido en el complejo de cambio, que el aluminio quede en fase disponible y que reaccione con los OHs para formar el hidróxido de aluminio. Esto pasa en un rango de pH de 5,5. Cuando hablamos de pH de 5,5, estamos diciendo que existe la suficiente concentración de OH- para reaccionar con el aluminio y precipitarlo y desarrollar el proceso de neutralización. Como las cales son minerales y esos minerales tienen una muy baja solubilidad, si hacemos el ejercicio de tomar una cucharada de cal y colocarla en un vaso de agua y mezclarla, vamos a encontrar que la solubilidad es mínima, es completamente baja. La solubilidad del carbonato de calcio es 0.013 gramos por litro, es decir, demasiado baja, no se disuelve. Entonces, como no se disuelve, el efecto de la cal está relacionado con el tamaño de la partícula de esa cal. En la medida en que el tamaño de la partícula sea menor, el efecto es mayor, que es lo que vemos en este gráfico de barras. El tener un tamiz, una malla 100, implica tener un... Hola. Disculpa, seguimos viendo un gráfico con fondo azul, ¿es ese? Sí. Listo, perfecto, mil gracias. Algunos tenían la inquietud, gracias. Perfecto. Entonces lo que vemos en este cuadro, en estas barras, es que el efecto de la cal está relacionado con el tamaño de partícula. Si el tamaño de partícula es muy fino, el efecto de la cal será mejor. Entonces aquí tenemos malla 100, implica un tamaño de partícula muy fino y la eficiencia del efecto de la cal será mejor. Pero si tengo un tamaño de partícula muy grueso, es decir, un tamiz malla 8, voy a tener partículas muy grandes. Esas partículas no van a reaccionar muy fácilmente en el suelo y el efecto de la cal será muy bajo. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar una cal, saber cuál es el tamaño de partícula, cuál es el tamaño de tamiz que me están vendiendo. Entre más pequeño, mejor. El costo del producto, pues, obviamente mayor. Pero si me venden un tamaño de partícula demasiado grande, pues no voy a hacer nada, estoy botando mi dinero porque eso no va a reaccionar en el suelo, porque recuerden que estamos hablando de minerales. Entonces estos materiales es muy importante relacionarlos en términos del tamaño de partícula y la posibilidad que tengan de reaccionar en el suelo. ¿Cuál es la posibilidad que tengan de reaccionar en el suelo? Tiempo y agua. Por eso las cales se deben aplicar mínimo 30-45 días antes de establecer el cultivo, porque estoy presumiendo de entrada la baja solubilidad, el bajo grado de reacción que tienen estos materiales. Entonces eso implica hacer un preparativo antes de establecer el cultivo y darle tiempo de reacción a estos materiales. ¿Cómo se aplican estos materiales? La idea es incorporarlos en el suelo. Se hace una aplicación al voleo con alguna maquinaria, cubrir el suelo para poder hacer la neutralización del aluminio intercambiable y poder tener el control del pH. Si estos materiales son de tan baja reacción, el efecto se da donde son aplicados. No hay movilidad de estos materiales, no se mueven, no es que usted los aplique en un sitio y el efecto se vea en otro, no, porque la solubilidad de estos materiales es muy baja. Las altas aplicaciones que tienen estos materiales implica ciertos inconvenientes que más adelante vamos a considerar. Hola.
Hola, tenemos aquí un problemita con el cambio de las imágenes, ya lo vamos a solucionar. ¿Me confirman ahí qué imagen estamos viendo? Continuamos viendo la misma imagen sobre el pH con fondo azul, hablando muy ácido, ácido, neutro y alcalino. Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir. Perfecto, gracias. Ahí estamos viendo ya una imagen de aplicación, ¿me confirman? Sí, señor. Métodos de aplicación. Perfecto. Si tengo algún inconveniente, por favor me preguntan, me cuentan. Entonces, métodos de aplicación. Entonces, estamos hablando de estos métodos de aplicación que implica cubrir adecuadamente la superficie del suelo y que el efecto es muy espacial, es muy del espacio donde coloco la cal. Ahí pasé. ¿Seguimos bien? Sí, señor. Seguimos bien. Ahí ya estamos viendo una gráfica. Perfecto, gracias. Entonces, lo que se trata al aplicar cal es disminuir el aluminio. El aluminio disminuye y aumenta el pH. Voy a tener un punto donde neutralizo el aluminio en función de la cantidad de cal aplicada. Esa es la pretensión, poder neutralizar el aluminio y poder incrementar el pH. Les insisto que esa neutralización del aluminio está muy relacionada con el tamaño de partícula de los materiales que se estén utilizando en términos de cales. En las cales es muy importante el tamaño de partícula. Como decíamos que las cales tienen un 40% de calcio, siempre habrá el riesgo al aplicar cal agrícola, cal viva, cal apagada o inclusive sulfato de calcio que es yeso, que se incrementen de forma muy alta las cantidades de calcio en el suelo. Entonces, si solamente neutralizo la acidez activa y la acidez intercambiable, aplicando cales, corro el riesgo de descompensar en el suelo las relaciones calcio-magnesio, calcio-potasio, y voy a generar déficit de los elementos magnesio, potasio y elementos menores, porque todo el complejo de cambio del suelo tenderá a saturarse con calcio y todos los otros elementos a movilizarse del suelo y a perderse por lixiviación, por un hecho de ley de acción de masas. La alta cantidad de calcio implica déficit de los otros elementos. Por eso hay que considerar con mucho cuidado las aplicaciones excesivas de estos materiales si el control de la acidez solamente está relacionado, solo estamos considerando la aplicación de estos materiales. Igualmente, con el fósforo. En esta gráfica que les señalo acá, vamos a tener que en la medida en que mayor cantidad de cal aplique, voy a tener mayor contenido de calcio. Ese calcio va a reaccionar con el fósforo y nos va a formar unos fosfatos de calcio bastante insolubles. Y eso es una relación costo-beneficio muy compleja, porque el fósforo es un elemento muy costoso. Si se nos va la mano en la cantidad de cal aplicada y excedemos los contenidos de calcio en el suelo, todo ese calcio va a reaccionar con el fósforo y vamos a tener problemas de déficit de fósforo en el cultivo que estemos manejando. Entonces es así
que es muy importante tener esa consideración de no exceder o no limitar el control de la acidez del suelo exclusivamente en los materiales tipo cales. Igualmente, otro control está relacionado con el yeso. El yeso es un sulfato de calcio. Entonces, en este sulfato de calcio vemos que este material es mucho más soluble. Tiene una reacción de 2 gramos por litro. La cal es 0.013 gramos por litro. Pues es más soluble. Entonces, se recomienda aplicar conjuntamente con las cales. Un material de menor solubilidad con las cales, con un material de mayor solubilidad como el yeso. La cal aporta OHs y el sulfato de calcio implica una inmovilización del aluminio. O sea, estoy considerando neutralizar el aluminio desde diferentes esferas, desde diferentes consideraciones. Uno, por el aporte de OH- y otro por la reacción directa del sulfato con el aluminio para formar un sulfato de aluminio y que el aluminio no esté disponible. En la medida en que tenga soluciones más integrales, más complejas en el control de la acidez, voy a tener mecanismos más sostenibles y más amigables y más conservacionistas del recurso suelo. Porque si solamente limito el control de la acidez del suelo en las aplicaciones de cales, voy a generar desbalances nutricionales en el suelo bastante complicados y complejos de manejar. Otra alternativa que se utiliza para el control de la acidez del suelo es la utilización de silicatos de magnesio particularmente. Estos silicatos tienen la posibilidad de que si tienen una buena reactividad y forman ácido ortosilícico, ese ácido ortosilícico tiene la posibilidad con los grupos OH relacionados en la estructura del silicio, poder neutralizar el aluminio y dejar que el aluminio no esté disponible y disminuya el pH de los suelos. Igualmente, el silicio contribuye a mejorar la disponibilidad de fósforo por el intercambio, la sustitución que hace el ácido ortosilícico con el ion fosfato. Entonces, en la medida en que mejoremos la cantidad de silicio, puedo mejorar las condiciones nutricionales del suelo. Entonces, hemos visto que en la tendencia al control de la acidez del suelo tenemos las cales, tenemos el yeso, tenemos el silicio y tenemos la materia orgánica. La materia orgánica compostada no disminuye el pH del suelo. La materia orgánica compostada inmoviliza el aluminio. Si el aluminio está inmovilizado, no está en forma disponible, no tiene forma de reaccionar y producir H+. Y aquí vemos en esta gráfica que en la medida en que aplicamos materia orgánica compostada, el aluminio tiende a disminuir. Y si el aluminio disminuye, pues no habrá forma de que el pH del suelo tienda a disminuir. El pH disminuye en la medida en que tenga mayor cantidad de aluminio disponible. Entonces es así que reafirmamos que el control de la acidez del suelo viene haciéndose desde la utilización de cales, de yeso, de silicatos, de materia orgánica. Esos 4 componentes implican abordar el problema de la acidificación del suelo de forma integral, de forma compleja, desde diferentes consideraciones. Pero muy pocos agricultores utilizan combinadamente todos estos materiales. Es así como en la compañía venimos trabajando alrededor de enmiendas mejoradas bajo la tecnología Permaxion. ¿Y qué es una enmienda mejorada? No es más que utilizar esos 4 componentes
que hemos visto, sobre los que hemos hecho el recorrido, en los cuales se debe sustentar y soportar el control de la acidez del suelo, porque no me puedo descompensar ni desbalancear en ninguno de ellos, porque si se me va la mano en la aplicación de cales, genero inconvenientes nutricionales en el suelo. O sea que una enmienda mejorada, una enmienda compleja, considera la utilización de cales, de silicatos, de materia orgánica, de rocas fosfóricas y de sulfatos como el yeso, en un producto que integra la posibilidad de controlar la acidez del suelo desde diferentes escenarios. Esas son las enmiendas mejoradas a las que le estamos apostando, donde tenemos la consideración de tener el control de la acidez del suelo. Esta tecnología de enmiendas mejoradas considera aplicar al suelo enmiendas o correctivos consistentes en mezclas biomineral orgánicas. Los microorganismos, al desarrollar procesos de transformación sobre la materia orgánica, generan compuestos orgánicos tipo citrato, tipo oxalato, que generan control del aluminio al generar procesos de quelación de este aluminio. Entonces, estas enmiendas mejoradas, fuera de considerar diferentes alternativas de minerales combinadas con materia orgánica, igualmente están considerando un componente biológico en ese proceso de considerar la acidez del suelo, tanto activa como intercambiable, como un fenómeno bastante complejo, bastante dinámico, que implica que sea abordado desde diferentes escenarios. Es así como dentro de la consideración del desarrollo de productos tenemos como enmiendas mejoradas el Urafos, que es un material bioorgánico mineral que considera la combinación de materia orgánica, de silicatos, de roca fosfórica, de materia orgánica y microorganismos. Esto da una consideración de poder abordar el problema de la acidez del suelo de una forma integral y de una forma compleja, como debe ser abordado toda la problemática de los suelos, dada la complejidad que representa este recurso. La otra enmienda mejorada es el suelo vivo. El suelo vivo, a diferencia de el Urafos, considera la utilización también de cales tipo dolomita, y allí con el complemento de algunos elementos menores como zinc y boro, para complementar el déficit de estos elementos nutrientes cuando tiende a subir el pH. Cuando usted sube el pH por el control y la utilización de estos materiales encalantes, implica que los elementos menores cada vez son más deficitarios, porque los elementos menores tienen su mayor biodisponibilidad en condiciones de acidez, también corriendo riesgos de cierta toxicidad. Entonces, en la medida en que usted empieza a subir el pH del suelo, los elementos menores tienden a escasear. En muchos cultivos, por ejemplo, de cítricos, en pHs altos, se hacen recomendaciones de hierro y manganeso, lo que no ocurriría en una condición de suelos ácidos, donde el hierro y el manganeso están completamente biodisponibles. Estas enmiendas mejoradas son materiales, productos completamente pensados de forma racional y de forma técnica para contribuir al control de la acidez del suelo y hacer aporte de elementos nutrientes en forma complementaria a los esquemas de fertilización de los suelos. Dentro de los atributos y beneficios que tenemos, destacamos que se mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Cuando aplico materiales tipo minerales, solamente estoy haciendo una consideración desde lo físico y desde lo químico, ninguna consideración desde lo biológico. Cuando aplico materiales orgánicos combinados con minerales y microorganismos,
estoy abordando la enorme complejidad que tiene el suelo y determinando alternativas de solución desde diferentes aristas. Y esas aristas son lo orgánico, lo mineral y lo biológico. Se mejora la estructura del suelo. Hemos enfatizado en que la estructura del suelo es esa propiedad que da identidad al suelo. Si usted permite la desagregación del suelo, está a un paso a perder el recurso. Y si pierde el recurso, va a perder la capacidad y la oferta productiva que éste tiene y va a ver en entredicho el rendimiento y la productividad de sus cultivos. Se mejora la aireación, aumenta la capacidad de intercambio catiónico por el aporte de materia orgánica que tiene un gran aporte a la 6C del suelo, incrementa la saturación de bases por el aporte complementario de calcio y magnesio en las enmiendas mejoradas, permite disminuir los niveles de aluminio activo y neutraliza la acidez activa del suelo. Permite ajustar el pH en suelos ácidos, mejora el porcentaje de establecimiento, así como el crecimiento y desarrollo de cualquier especie vegetal. Antes de desarrollar cualquier esquema de fertilización, lo importante es una consideración de enmendar y controlar la acidez activa e intercambiable de los suelos. Como lo hemos planteado, como todas las propiedades del suelo, el pH tiene una connotación natural y una connotación antrópica. O sea, naturalmente el suelo se está acidificando. Naturalmente al suelo está llegando gran cantidad de H+. Pero a ese proceso de acidificación natural, que relacionamos con meteorización, con intemperismo, con transformación, le estamos sumando uso y manejo inadecuado que contribuye al incremento del H+ del suelo y la acidificación del suelo. Si naturalmente se está acidificando el suelo, debemos mitigar y debemos tratar de implementar medidas lo más conservacionistas que sea posible, medidas lo más sostenibles que sea posible para que se mantenga el rango de pH en los valores que son necesarios. Si el pH se descompensa, tanto si se acidifica o como si se alcaliniza, vamos a tener como repercusión la afectación del crecimiento y desarrollo vegetal. El uso y manejo del suelo serán determinantes en el comportamiento de la acidez y de la fertilidad. Se requieren acciones complejas frente a un recurso altamente complejo y dinámico. Y es así como dentro de esta enorme complejidad que representa la acidez activa y la acidez intercambiable, las enmiendas mejoradas de naturaleza biomineral orgánica se constituyen en una excelente alternativa para contribuir a la sostenibilidad de los suelos. Les agradecemos mucho su asistencia y su participación a este nuevo conversatorio y quedamos atentos a sus interrogantes, observaciones o comentarios que puedan tener. Muchas gracias. Octavio, muchísimas gracias por la presentación. Asimismo, muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Los invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente conversatorio dentro de 15 días, el miércoles 19, también a las 2 p.m., enmiendas mejoradas para el control de la acidez de los suelos, donde profundizaremos aún más en estos productos y en sus resultados. A quienes me enviaron su correo electrónico, les estaremos enviando la grabación del conversatorio de la semana entrante. Y Octavio, bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos unas preguntas que surgieron durante el conversatorio, entonces adelante por favor, ya te las iremos leyendo. Perfecto. Pregunta número 1. ¿Cómo se debe balancear la aplicación de cales para no afectar otros elementos como el fósforo y el magnesio? Sí, la recomendación para
neutralizar la acidez del suelo está relacionada con el contenido de aluminio. Entonces se hace en una proporción estequiométrica con base en la cantidad de aluminio. Se hace una recomendación de la cantidad de cal a aplicar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el peso molecular del carbonato de calcio, que es la cal agrícola, pesa 100, del óxido de calcio, que es la cal viva, pesa 56. O sea que en términos muy gruesos voy a requerir casi un 50% menos de cal viva comparado con cal agrícola para controlar la acidez intercambiable del suelo. Entonces implica la recomendación en lo posible de un agrónomo que haga el balance adecuado para que no genere desbalances en el suelo, por lo que vimos durante la presentación, por las grandes repercusiones en el tema nutricional, particularmente como el fósforo que tiene la aplicación excesiva de cales. Sí. Señor, si en el estudio de suelos aparece un nivel de calcio alto, lo mejor sería utilizar el yeso o sulfato de calcio. Sí, si aparece un alto contenido de calcio, es mejor utilizar yeso, sulfato de calcio, que es lo mismo. El yeso es la fórmula química es sulfato CaSO4 2H2O, pero sí es mejor usar sulfato de calcio o yeso, que es lo mismo. Sí. Pues señor, en este momento estas son las preguntas que se tienen adicionales. Están preguntando un tema de costos, pero igual nos pueden visitar en la página web o en los datos, en la información que está en la presentación. Las personas que están ubicadas allí nos pueden informar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Octavio, por la presentación, por toda la información que nos dio hoy, y entonces los esperamos dentro de 15 días a todos. Feliz tarde. Perfecto, feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego, adiós.